Pues vamos a estar hablando ya en este último tiempo de los grupos pequeños en la iglesia y pues como hemos dicho, hemos estado tratando de resaltar ese aspecto relacional de la iglesia y cómo pues este es un elemento que está allí y que muchas veces como modelo ministerial o como la manera en que hacemos las cosas no lo hemos aprovechado, explotado o capitalizado, vamos a decirlo así. Así que por eso hemos tratado en esta conferencia de remarcar esa naturaleza relacional que tiene la iglesia y que sea el hilo conductor del ministerio que realicemos. Y bueno, obviamente los grupos pequeños pues son una estrategia, una herramienta que pone más cercanas a las personas unas de otras. A diferencias de otros esquemas quizá en los que pues la persona está en un grupo mucho más grande, un grupo más numeroso, pues queda relacionalmente un poquito más distante. En cambio, cuando nos reunimos, un grupo, no sé, de 5, 6, 7 personas, podemos interactuar, participar y de esa manera pues se fomenta un poco más el aspecto relacional. Y por eso es que estamos incluyendo esta plática nuevamente. Es una herramienta que está a la mano para poder pues también ministrar y hacer discípulos, que es el cumplimiento de la misión. Déjenme comenzar relatándoles una pequeña historia personal. Cuando comenzamos hace tiempo, el pastor Glory y yo, ministrando en la iglesia como equipo pastoral, la iglesia Shalom hace pues ya bastantes años, pues teníamos la dinámica misma de la ciudad, tenía, ¿verdad? Las iglesias tenían su culto de media semana, no sé si por allí todavía se estila o todavía se hace. A media semana, los miércoles, había un culto y la gente se reunía y bueno, en la iglesia donde yo crecí, esta era pues obviamente la norma, ¿no? Y bueno, cuando comenzamos allí en Shalom, igualmente, pues tuvimos nuestro culto de media semana. Pues como iniciaba este grupo de creyentes, pues era algo con mucho entusiasmo, ¿no? Nos reuníamos los miércoles, pero poco a poco, al paso del tiempo, la sociedad, la dinámica de la ciudad fue cambiando y poco a poco ese número de, no sé, de 40 personas que se reunían fue reduciendo, hasta que empezaron a llegar solo al culto unas 12, 15 personas. Y entonces, pues dijimos, pues hay que cambiar la dinámica para poder, pues a lo mejor la gente se está desanimando con esto. Entonces cambiamos la dinámica de los miércoles y dejamos de hacer un culto como tal y comenzamos a hacer un estudio bíblico. Y entonces pues era atractivo y nos dimos cuenta cuando empezamos el estudio bíblico de los miércoles donde estaba convocada todo el grupo, toda la gente que quisiera venir, todos los hermanos, pues nuevamente, ¿verdad? Al principio aumentó 25, 30 personas, pero luego volvió a empezar a reducir hasta quedarnos otra vez con 10, 12 personas. Dijimos, bueno, vamos a cambiar la dinámica, la temática para algo más atractivo. Y entonces ¿por qué no damos un estudio sobre Apocalipsis, ¿no? Y entonces comenzamos el estudio de Apocalipsis y 40 personas se presentaron la primera vez. Ya ves, era el tema lo que nos fallaba. Y bueno, ya cuando estábamos allá por el capítulo 7 de Apocalipsis, empieza a bajar el número hasta otra vez quedarnos con 10, 12 personas. Terminamos el estudio de Apocalipsis y bueno, anunciamos un nuevo estudio y entonces pues estábamos muy emocionados ese primer día del estudio y recuerdo que ese miércoles en particular llovió, una lluvia muy impresionante y nos reuníamos en una carpa, no teníamos un edificio firme, así que en una carpita nos reuníamos y recuerdo mucho esa noche así como escena de película, ¿no? Porque los únicos dos que llegamos al estudio fue el pastor Glory y un servidor. Y estábamos allá en la primera banca
Y imagínese usted la escena, es de noche, está lloviendo, ¿no? Se oye el ruidito sobre la carpa de la lluvia y nosotros diciendo, ¿y qué vamos a hacer ahora? Ya hemos luchado con esto, la gente no viene. ¿Será que la gente no quiere estudiar la Biblia? ¿Estamos perdiendo espiritualidad? ¿Qué está pasando? Y entonces vino una pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos ahora? Y entonces vino una brillante idea. Y no sé a quién se le ocurrió, no sé si a mí o al pastor, pero alguien dijo de los dos, ya sé qué vamos a hacer. No vamos a decir nada. Hagamos nada. Eso es lo que hicimos. Es decir, no anunciemos el estudio, no digamos, no publicitemos, no hagamos nada. Dejemos así la cosa. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que pasó? Nadie lloró por el muertito. Sencillamente, esta dinámica, esto de querer hacer los miércoles donde queríamos que todos vinieran en la nueva dinámica de la ciudad, había muerto. Y pues por la gracia de Dios pudimos notar eso. Muy bien, ahora era importante que la iglesia sea enseñada y de qué manera íbamos a hacer. Que ya no funcionaba por la dinámica de la ciudad, había cambiado, ya no funcionaba el querer que todos coincidiéramos al mismo horario, en el mismo momento, en lo mismo, ¿no? Entonces, pues, pero ahora teníamos que hacer algo para enseñar, para seguir discipulando a la iglesia. Y fue entonces cuando empezamos a averiguar de otras maneras de hacer las cosas y es que comenzamos a explorar el mundo de los grupos pequeños. Y les presento esto, hermanos, los grupos pequeños, no se los presento como la panacea, haz grupos pequeños y tendrás un éxito ministerial o cosas por el estilo, ¿no? No es la herramienta milagrosa, no, nada de eso. Es solamente una herramienta que cuando se utiliza puede ser en ciertos contextos ministeriales, puede ser de gran bendición y de impulso para el avance del ministerio. Así que, pues les presento esto nuevamente y mucho tiene que ver, lo que voy a compartir, mucho tiene que ver con la experiencia vivida, ¿sí? O sea, hay mucho se ha dicho y mucho se dice de grupos pequeños, muy bueno, hay que escucharlo, pero lo que les estoy presentando más bien tiene que ver con la experiencia particular. Ojalá que hayan paralelos con su experiencia y puedan beneficiarse de alguna de las cosas que han sido de bendición para esta experiencia ministerial. Bueno, voy a compartir pantalla en este momento. Si me pueden habilitar, por favor. Gracias. Ahí vamos. Bien, entonces estamos hablando de los grupos pequeños en la iglesia y quisiera comenzar comentando, vaya, ¿qué es un grupo pequeño? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de grupo pequeño? Repito, será en la literatura, ustedes van a poder encontrar muchas definiciones. Esto que voy a compartir, repito, tiene mucho que ver con la experiencia acumulada en estos años. Repito, ojalá muchos de los principios sean transferibles y aplicables a su contexto ministerial. ¿Qué no es un grupo pequeño? En la experiencia particular hemos visto que un grupo pequeño no debe ser un club social, no debe volverse un club social, no es un lugar en el que solamente nos reunimos y vacilamos, ¿verdad? El rato y la pasamos muy bien. Esto no quiere decir que no haya fraternidad, que no haya convivencia real, que no haya momentos de risa, de compartir en un grupo pequeño, pero a veces puede llegar a ser sencillamente una reunión meramente de alumnos, digo, de amigos, y entonces nos olvidemos de los propósitos o de todos los propósitos que perseguimos al estar en grupos pequeños. Así que un grupo pequeño no es un club social y esto lo remarcamos porque en algún momento de la experiencia con grupos pequeños, pues como los hermanos salían, más bien en las noches nos reuníamos aquí en Mérida, gracias a Dios, la cuestión de la seguridad es bastante buena, ¿no? No estamos
muy temerosos de salir en la noche. Bueno, estamos hablando antes de la pandemia, ¿verdad? Pero el punto está en que los grupos pequeños comenzaban aquí a las 8, 8:30, 9 de la noche. Había un grupo pequeño que se reunía a las 10 de la noche porque eran los horarios que facilitaban a todos. Pero bueno, algunos de esos grupos comenzaron, ¿verdad?, a ofrecer comida o a ponerse de acuerdo para cenar juntos. Era fabuloso, era muy bueno, pero con el tiempo ocupaban 1 hora y media para comer y vacilar y relajar y media hora para el estudio. Entonces va perdiendo su propósito. Por eso decimos, un grupo pequeño no es un club social, aunque puede incluir comida y puede incluir tiempos de fraternidad, pero hay que estar muy pendientes de los tiempos. Bien, un grupo pequeño tampoco es un grupo de terapia, ¿verdad? No es un grupo para donde yo vaya a sacar y hacer catarsis y yo pueda acusar a mi esposo o a mi esposa de cómo se está portando. O sea, no es el propósito. No es un grupo de terapia para que todos me escuchen y yo vaya y yo esté hablando toda la hora y los demás me estén escuchando, sacar todo lo que hay en mi corazón. Obviamente, en algún momento el grupo puede compartir alguien algo de muy personal, muy íntimo, por supuesto que puede darse, pero hay que tener cuidado que un grupo no se vuelva a esto porque hay otro contexto como para tratar los asuntos muy particulares y muy personales de los integrantes, un tiempo de consejería, etcétera, ¿no? Pero un grupo pequeño no persigue este propósito. También, tampoco un grupo pequeño es una clase académica. Es decir, a veces nuestros grupos pequeños pueden tener la tendencia a verse más como una clase de seminario en la que el maestro está hablando y todos están tomando notas. Y hay muy poca participación por parte de los demás, sino solo uno está como exponiendo la clase y se vuelve todo muy cerebral y muy académico y muy técnico, de términos técnicos, etcétera. Un grupo pequeño, al menos como lo concebimos, no va por allí el asunto. Tampoco un grupo pequeño debe ser un sustituto de la iglesia. Es decir, yo ya fui al grupo pequeño o participo en un grupo pequeño, no necesito participar con la iglesia en general o con todo el cuerpo de Cristo. Yo estoy muy contento con mi grupito de amigos y allá estoy satisfecho y no necesito más. No, de ninguna manera un grupo pequeño es una buena herramienta y es un buen apoyo, pero no sustituye a tu participación fiel y activa en la iglesia del Señor. Bueno, entonces, bajo esta óptica, ¿qué es un grupo pequeño? Bueno, podemos decir que un grupo pequeño es un grupo reducido, ¿verdad?, de personas que invierten tiempo, esfuerzo y recurso para iniciar o desarrollar su relación con Dios, o bien para desarrollar su relación con otros creyentes. Bien, los grupos pequeños nos pueden servir para iniciar una relación con Dios. Hay quien emplea los grupos pequeños como una estrategia de alcance. Yo no voy a estar haciendo mucho énfasis en ello, porque nuestra experiencia ha sido más bien usar los grupos pequeños como una herramienta de crecimiento, de integración, de solidificación del creyente, más que como un grupo de alcance. No estoy diciendo que no se pueda usar de esa manera, solamente estoy compartiendo la experiencia que hemos tenido. Ha probado ser una experiencia, una herramienta muy útil en ese sentido para desarrollar su relación con Dios, para iniciar y desarrollar su relación con Dios, o bien para desarrollar su relación, no bien, sino también para desarrollar su relación con otros creyentes. Mi relación con Dios se desarrolla y también mi relación con otros creyentes. Bien, por eso nosotros podemos ver por lo menos 3 funciones principales en un grupo pequeño. Primero, tiene una función educativa. Allá podemos enseñar, allá podemos comunicar las verdades del evangelio de tal manera que los creyentes sigan avanzando en su crecimiento. También tiene un fuerte elemento relacional. Los grupos pequeños nos pueden ayudar muchísimo a esa integración. Si nuestra iglesia es un poquito distante una de otra, los grupos pequeños nos empiezan a acercar. Comenzamos a experimentar ese aspecto relacional. Y fíjense, conforme más va creciendo en número
una iglesia, es importante tener algún tipo de contexto ministerial que ponga de manera cercana a las personas, porque cada vez más, conforme más grande es el número de personas que se reúnen, menos nos vamos conociendo, menos sabemos quién es quién, pueden estar personas en la reunión y salir sin que nos demos cuenta, y esto va pasando, es una situación real de toda iglesia que ya va creciendo en número. Por eso es muy importante para que las personas experimenten ese aspecto relacional de la iglesia de una manera más vivencial, que estén incluidas en algún tipo de estructura que los acerque, como lo son los grupos pequeños. Así que el aspecto relacional es un aspecto muy importante en un grupo pequeño y se hace fundamental. Bien, y también en nuestro caso, también los grupos pequeños nos han cumplido una función pastoral. ¿A qué nos referimos con esto? La pastoral básica, ¿no? De la persona, de vigilar que esté cumpliendo sus disciplinas espirituales, el observar que haya venido, que no haya venido, o que esté experimentando un tipo de situación familiar. A veces en una iglesia que ya rebasa cierto número, es imposible tener ese cuidado pastoral por una persona, un solo pastor o inclusive los ancianos. Es muy difícil, pero con grupos pequeños donde hay líderes que están pendientes de 5 o 6 personas, es mucho más fácil detectar situaciones y entonces poder atenderlas de manera pastoral, a la vez de que, pues si yo como líder veo que una persona pues no vino al culto, dejó de asistir dos semanas, pues no está en el grupo pequeño, no asistió a la reunión del grupo pequeño, entonces decir, bueno, algo está pasando aquí, y poder llamar y poder ponerme en contacto con las personas para pues atender cualquier situación de manera inmediata, y si rebasa mis capacidades o competencias, entonces pues avisar, ¿no? Avisar a quien puede atender tal situación. Entonces, vemos esta función educativa, esta función relacional y esta función pastoral. Mencionaba yo la función de alcance, que también podríamos incluirla. Lo único que yo sugeriría, no en un sistema de grupos pequeños, no mezclar grupos de alcance con grupos de solidificación a los creyentes. Ese sería un consejo, ¿verdad? Usted lo puede intentar. Tratamos de hacerlo en algún tiempo y no fue muy productivo. Es mejor que los grupos de alcance sean de alcance, 100% de alcance, y los grupos de crecimiento cumplan esas funciones educativas, relacional y pastoral. En fin, esto es lo que quería compartir sobre esto. ¿Qué ventajas presentan los grupos pequeños? Bueno, los grupos pequeños ofrecen un ambiente apropiado para crecer en nuestra relación con Cristo. Somos pocos, hay manera de comunicarnos de manera cercana, la relación va creciendo, te voy conociendo, me vas conociendo, y entonces en ese contexto relacional de la iglesia favorece mucho ese crecimiento, porque nos animamos, nos exhortamos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras mutuamente. También fomentan, como ya dijimos, el desarrollo de un sentido de comunidad. Cuando vas al culto y es un culto donde asisten unas 200, 300 personas, puedes muy bien entrar y salir y nadie se dio cuenta, ¿eh? Y ser totalmente anónimo, pero no tienes esa experiencia de la comunidad. Pero cuando te sientas en una mesa con otras 6 personas, 7 personas, y empiezan a hablar de sus vidas y empiezan a estudiar juntos y empiezan a compartir algún alimento juntos, se empieza a desarrollar una comunidad muy bonita. Y la verdad es que me ha tocado ver a esa comunidad en operación, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una vez que a las 3 de la mañana sonó el teléfono, y todo pastor que me escucha, ¿verdad?, sabe que cuando a las 3 de la mañana suena el teléfono, normalmente no son buenas noticias o te están invitando a una acción de gracias, ¿no? Sino hay situaciones, hay problemas.
Entonces, sonó el teléfono y efectivamente había fallecido el abuelito, un abuelito había fallecido y pues los familiares me avisaban, ¿no? Que pues estaban allá en la casa esperando que llegara la funeraria, estaban completando los trámites. Y bueno, como estábamos pendientes de esa familia, en ese momento dije, yo pues en un momento estoy con ustedes. Así que a esa hora me levanté y me vestí y me fui para allí, ¿no? Mi sorpresa grata fue que a esa hora, al llegar, antes de mí, habían llegado, ¿quiénes creen? Los miembros del grupo pequeño de esa familia. Estaban allá. ¿Quién se levanta a las 3 de la mañana para ir a casa del familiar donde ha fallecido alguien? Por supuesto, el pastor, porque pues espera de él, pero también la familia. Con la tía fulanita falleció, te levantas y vas a ver cómo estás y cómo puedes ser de ayuda para los deudos. Así que es importante ver esto, ¿no? Ese sentido de comunidad que se va formando en un grupo pequeño. Igualmente, también algo muy importante de los grupos pequeños es que descentralizan el liderazgo. Antes de empezar con esto, el sistema de grupos pequeños, todo recaía, ya sea en el pastor Glory o en mí, en la enseñanza. Nosotros enseñábamos y teníamos un grupo grande y todo, pues nosotros enseñábamos. Y estaba muy bien, nos gustaba, porque teníamos el control total, ¿verdad? De lo que se enseñaba, el tiempo de la enseñanza y todo. Todo radicaba en nosotros. El gran problema era que éramos dos y la iglesia iba creciendo aún más y más y más. ¿Y cómo íbamos a poder atender a todas estas personas? Bueno, están los ancianos, dices, pues sí, pero bueno, nos turnábamos a veces con los ancianos, pero no era lo adecuado. Hasta que comenzamos con los grupos pequeños y nos dimos cuenta que al implementar una estrategia de grupos pequeños, capacitar a los líderes de los grupos, de vigilar, supervisar, animar a los líderes, pues estamos alcanzando a más personas, ¿verdad? Porque en lugar de solo uno enseñando allá a 40 personas, se volvieron 10 líderes enseñando a otros 10 más o menos, y entonces ya vieran como 100 personas conectadas con la enseñanza. Entonces, el hecho de descentralizar el liderazgo, abarcas más, llegas a más personas y el ministerio va desarrollándose mejor. Bien, otra ventaja es que ofrece flexibilidad que se necesita en la vida urbana moderna. Es indiscutible, los horarios no son los de antes, las dinámicas no son las de antes, y hoy, después, post pandemia, vamos a ver que no vamos a estar en las mismas, vamos a tener que hacer ajustes. Y una gran bendición que tuvimos nosotros como iglesia al caerse todo en este último año, todas las reuniones presenciales, es que los grupos nada más migraron a lo digital. Estaban los grupos, el sistema, a través del sistema de grupos pequeños, pudimos seguir ministrando a la iglesia a través de ello, y hoy día pues ya muchos grupos están en ello. Entonces, esta es una gran bendición y presenta esa flexibilidad. Cuando queríamos que toda la iglesia se reuniera los miércoles a las 7 de la noche, pues no todos se podían reunir a esa hora por razones de trabajo. La dinámica de la ciudad es muy diferente a como era hace años, cuando esto era una realidad en las iglesias. Así que el hecho de hacer un sistema de grupos pequeños ha podido atender a necesidades, y personas que no podían los miércoles ya están conectados a grupos pequeños y están siendo edificados. Bueno, ¿cuáles son los énfasis de un grupo pequeño? Bien, ¿qué énfasis pudiéramos tener en un grupo pequeño? Primero, el sentido de familia, no de clase. Cuando nos reunamos como grupo pequeño, busquemos una atmósfera no de una clase académica, aunque vamos a estudiar, por supuesto, sino más bien el sentido de comunidad. Es la familia reuniéndose, que los hermanos cuando estén en ese momento del grupo puedan experimentar que son familia, que hay relación cercana. Y eso, pues obviamente con el tiempo se va dando, se va logrando al compartir más que solamente datos, información, sino compartir vida, vivencias y relación. Así que
el énfasis es el sentido de familia. No es una clase, ya tomaste notas de tu clase, sino vienes a la reunión de tu familia. También el énfasis de vidas en transformación, no acumulación de información. Muchas veces así vemos, hay que cubrir el material y es lo que queremos, ¿no? Tener las respuestas correctas en el material, a veces pensamos que eso es lo más importante. Bueno, por supuesto es tener información clara y verídica, es importante, pero lo más importante es que mi vida esté siendo transformada. Por lo tanto, no solamente es aprender información de memoria o poder repetir información, ¿verdad? Sino es que esa información esté causando impacto en mi vida, se esté aterrizando, mis decisiones estén siendo modeladas o moldeadas, perdón, por la información que voy teniendo. También en los grupos el énfasis en un examen de corazón, no solamente de conducta. Es decir, queremos llegar a la discusión en el grupo, no solo en decir, no, hoy es el apóstol Pablo, qué tipazo, ¿no? Qué bárbaro, qué compromiso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué duro está esto, qué bárbaro, ¿no? Ese es nada más por la superficie. Hay que llegar al corazón de uno y decir, bueno, aquí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy dispuesto a esto. ¿Qué pasos estoy dando para ello? ¿Qué luchas estoy teniendo? Y puede compartir esto en el grupo de ya lo que a mí me está ocurriendo. En ese sentido, hemos estado haciendo modificaciones a los materiales que usamos en los grupos pequeños. Ahora somos bastante intencionales al hacer los materiales, abarcar los 3 aspectos: conocer, ser y hacer, ¿no? Todos los materiales están empezando a venir en esos 3 aspectos. Conocer, es decir, la información bíblica, por supuesto. El ser, es decir, cómo esa información bíblica tiene que ver conmigo, con mi vida, con mis luchas. Y por supuesto, cómo esto se deriva en hacer, en acciones y en palabras y en determinaciones y decisiones. En fin, estamos tratando que nuestros materiales de esta manera vayan guiando también a los hermanos a hacer examen de corazón y no solo de lo superficial o la conducta externa. Bien, también el énfasis del grupo en la gracia, ¿no? El evangelio, no en la autojusticia, actitud de condenación y legalismo. Muy importante esto en los grupos porque a veces puede volverse en un grupo esto, ¿verdad? Que empezamos a juzgar, a criticar, a condenar a X o Y personas o grupos, en lugar de hablar de la gracia y cómo la gracia está transformando nuestras vidas. Por eso es muy importante estos énfasis: familia, vidas en transformación, examen de corazón y el evangelio presente siempre, la gracia de nuestro Dios. Bien, ¿qué características sugeridas hay para los grupos pequeños? Ahí les van algunas aplicarán o no a su contexto ministerial. Nuevamente es basado en mucho de la experiencia pues que se ha tenido a lo largo de estos años. Primero, un máximo de 10 personas. Más de 10 personas ya es un grupote, ¿no? Ya no es un grupo pequeño. De hecho, preferible menos. Realmente no pensemos que mientras más grande mejor, no. En cuestión de grupos pequeños, mientras más pequeño mejor. La verdad, porque mientras más pequeño, mejor atención, mayor participación, mayor darnos cuenta de qué está pasando en la vida de las personas. Así que un máximo de 10 personas, aparte de que, bueno, son presenciales los grupos, al menos aquí en las casas de Yucatán, no caben más de 10 personas en una sala o en la entrada de una casa, no da más de 10 personas. Así que es muy importante que estén en este número más o menos. Nuestros grupos tienen como máximo 10 personas. También sugerimos grupos afines, es decir, grupos de mujeres, grupos de varones y grupos de matrimonios. Los grupos muy mixtos entre mujeres, varones, solteros, casados, hay también la dinámica que se puede hacer, pero como vamos buscando que haya mayor intimidad cada vez hacia el interior del grupo, entonces por eso preferimos que sean lo más afín posible, ¿sí? Que sean mujeres,
para que entre mujeres puedan platicar, inclusive cosas que en la que alguna vez alguien se sentiría incómodo de platicar delante de un varón. Como varones también, grupos de varones, en los que los varones puedan abrir sus corazones, expresar sus luchas, que quizá ante mujeres pues pudieran tener un poco de reserva. Y grupos de matrimonios pues que están también pues compartiendo la experiencia de como casados. En fin, formamos grupos de mujeres, varones y matrimonios, esa ha sido la experiencia. La idea es grupos afines o lo más afines posibles. Grupos también semicerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez abierto el grupo, no esté entrando y saliendo gente cada semana. El grupo no está abierto, ese grupo en particular que ya se abrió, no va a estar abierto a todo mundo, al que quiera venir, en el momento que quiera venir. No, ¿por qué? Porque si estamos buscando un poquito más de intimidad, el hecho de que estén entrando y saliendo personas y sean distintas cada semana, eso atenta contra ese deseo de ser cada vez más íntimos. Por lo tanto, decimos grupos semicerrados, es decir, obviamente si hay vacantes todavía en el grupo, pueden entrar más personas, pero hay que planear esa entrada. No puede ser solo así, hoy se me ocurrió y voy a este grupo. No, sino este grupo tiene una dinámica ya interna, ya se forjó. Entonces, cuando entra una persona nueva, en un momento inapropiado, puede pues descuadrar las cosas y poner en aprietos al grupo. Por eso esa integración de nuevos elementos hay que planearla en momentos adecuados, quizá cuando terminen un material y vayan a empezar otro material, entonces es un momento adecuado para incluir nuevas personas en el grupo. ¿Pero qué hago con los demás? Pues haces nuevos grupos y va creciendo el sistema de grupos, ¿no? Hay más personas disponibles para grupos, pues creas nuevos grupos y es mejor que desde el inicio estén juntos. Entonces ese grupo va a permanecer el mayor tiempo posible juntos sin alteraciones. La duración que proponemos o que aconsejamos para un grupo en una temporada, vamos a decirlo así, es de 12 a 18 meses. Un grupo permanece junto por un año o un año y medio, ¿ok? Porque también, además de pues darle tiempo al grupo que que cree comunidad, por otro lado, no queremos que se eternice ese grupo y que se cierre de tal manera que pierda la visión de crecimiento. Queremos que haya crecimiento, por eso multiplicación, ¿verdad? A eso nos referimos. Por eso la duración es de 12 a 18 meses, después de los cuales de este grupo debe haber nuevos grupos, ya sea porque salgan algunos y se vuelvan líderes de nuevos grupos y entonces entran nuevas personas al grupo remanente y así, o sea, pueden haber muchas combinaciones, pero debe haber una multiplicación más o menos después de 12 a 18 meses para propiciar eso. Número uno, que no nos eternicemos y nos volvamos el club de Toby, pero por otro lado, para que tampoco, y ya no queramos multiplicarnos, sino queramos también, por otro lado, pues seguir extendiendo la bendición. Por eso también otra característica es la multiplicación intencional y planeada. Es decir, empezó tu grupo pues este enero, ¿verdad? En septiembre del siguiente año, pues ya debe estar naciendo de este grupo 1, 2 o 3 grupos más, ¿no? Ya deben haber avanzado más. Algunos de los que eran integrantes del grupo ya por haber sido capacitados, a lo mejor ya van a estar listos para ellos ser líderes de un nuevo grupo. Y así el ministerio se va multiplicando. En cambio, si cerramos el grupo y lo mantenemos juntos, nos mantenemos juntos hasta que la muerte nos separe, entonces no va a haber esa multiplicación y no vamos a tener la bendición de pasar esto tan maravilloso a otras personas, porque a la iglesia van llegando nuevas personas que necesitan ser guiadas también hacia Cristo. Así que es muy importante la multiplicación. Por lo tanto, cada líder que ya está en sitio debe estar siempre pensando, debe estar en modo discipulado, ¿eh? Debo estar preparando a mi reemplazo.
Todos vamos a ser reemplazados algún día, no somos eternos. Lo importante es cuando llegue ese día, ya habrá quien te sustituya o no. Por lo tanto, desde el día 1 comienza a preparar a tu reemplazo. Empieza a enseñarle, empieza a darle oportunidades para que dirija el grupo, empieza a darle muchas oportunidades para que se vaya desarrollando, para que el día de mañana él o ella sea líder de un grupo. Estas son algunas de las características que sugerimos. Ahora bien, algunos cuidados generales. Algunos cuidados generales de los grupos. Bien, en primer lugar, evita que alguien acapare o domine la conversación. Es un grupo pequeño y se debe propiciar diálogo, se debe propiciar, interacción. Por lo tanto, no te veas tú mismo como líder, como el maestro de ese grupo, el que va a hablar todo el tiempo. O sea, el maestro en el modelo tradicional, me refiero, ¿verdad? Algunos así pensamos, yo soy el líder, yo soy el que enseño, por lo tanto, yo debo estar hablando la mayor parte del tiempo. No, no acapares tú. Un buen líder lo que hace es, sí, por supuesto, guiar, sí, por supuesto, corregir y enseñar, pero un buen líder hace que todos participen, todos aporten y que haya esa atmósfera de participación. Por eso es muy importante y también no permitas que alguien, aparte del líder, esté allá hablando y acaparando y queriendo, pues, enseñar allá cuando no es el momento. Lo importante es la participación del grupo. Una de las dinámicas que usamos en nuestros grupos es la siguiente, para que esto ocurra y todos participen, es que la verdad es que no completamos el material en la hora de la reunión. La gente tiene su material en casa, debe estudiar su material, completar su material, venir preparado a la reunión del grupo después de haber estudiado, ¿sí? O sea, en el grupo no se resuelve ningún material, sino ya lo hiciste en casa, aquí vienes a hablar de aplicaciones, vienes a hablar de dudas, vienes a hacer preguntas, interactuar, perdón, y vaya, pues enriquecer los entendimientos que hayamos tenido en nuestro estudio particular o personal. Por lo tanto, es muy importante que la gente lea y estudie sus materiales en casa y que no se acostumbren a que no leí, no invertí tiempo en casa y vengo a la reunión y allá lo resuelvo siempre. No, eso no. Debemos propiciar que la gente esté estudiando la palabra durante la semana en casa. También otro cuidado general, reorienta la discusión al punto central cuando se esté desviando. Es muy fácil que por la participación de la gente, pues el tema se vaya desviando. Como líder es importante regresar, reorientar. También cuando se está saliendo el asunto y ya empezaron algunas críticas, ya empezaron algunas quejas, regresarlos al hilo de lo que estamos hablando. Y con toda amabilidad y diplomacia, por supuesto, pero reorientar la discusión. También corta las burlas o risas por alguna pregunta u opinión. A veces puede haber esa dinámica en unos grupos que alguien hace preguntas, alguien hace o expresa una opinión y alguien salta o es muy agresivo o se burla o es sarcástico o algo por el estilo. Hay que cuidar eso porque eso atenta contra la buena atmósfera de un grupo pequeño. Hay que cortar todo eso. Corta las confrontaciones, ataques o acusaciones. Igualmente, hay que cuidar esto, sobre todo en los grupos de matrimonios, hay que tener ese cuidado porque muchos aprovechan la fuerza del grupo para sacar allá todas sus frustraciones y empiezan a acusar a su cónyuge delante de todos. Esto no es el momento, no es el lugar. Si esa pareja necesita atender asuntos, pues, ¿verdad? Hay canales como la consejería, ¿verdad? La atención más personalizada o el grupo o el líder de manera particular atender a esa pareja. El grupo no es el lugar como para aprovechar, para echarle tierra a nadie. Escoge tus luchas igualmente como líder. Escoge tus luchas. Hay luchas que no valen la pena esforzarte. También hay opiniones. Si como líder te dedicas a estar corrigiendo cada imprecisión teológica que hacen los demás,
no vas a acabar nunca, ¿no? Así que escoge aquellas que es importante aclararlo, porque si no lo aclares, se puede distorsionar todo. Hay cositas que, bueno, con el entendimiento o que sabes que los demás, por su crecimiento espiritual, saben que entendieron y tienen paciencia con este hermano que lo expresó de una manera no muy ortodoxa, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, pues hay que tenerle paciencia y podemos dejarlo pasar. Escoge tus luchas. Para que no cada cosa que esté diciendo la gente le estés corrigiendo o le estés callando, le estés diciendo, no, no, hermano, no diga eso, ¿cómo es posible? Usted es cristiano, no diga así. O no, hay que escoger nuestras luchas. Celebra la participación enfocada, felicita al grupo, hermanos, qué buen tiempo tuvimos hoy, la verdad, todos participamos. Hermano, gracias por esas aportaciones, gracias por traer estos recursos que trajiste, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que debemos hacer. Promueve la puntualidad para comenzar y para terminar. Muy importante esto, la puntualidad es muy importante para que, porque pues hay personas que dedican este tiempo en su semana y pues hay que tener ese respeto por el tiempo de otros. Así que, pues si dijimos que a las 8 nos reunimos, a las 8 comenzamos con toda puntualidad. Y la verdad es que todos nos vamos acostumbrando poco a poco a la puntualidad. Si empezamos a esperar, a ver, cuando se vayan conectando, ahorita es conectarse, ¿verdad? Pero vayan llegando, no vamos a promover la puntualidad. Hay que decir que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Igual para terminar, porque pues hay clase mañana, hay trabajo mañana, es importante también terminar a la hora que dijimos que íbamos a terminar, salvo, por supuesto, excepciones en las que hubo algo que atender y se prolongó, pero pues es muy importante la puntualidad. Vela por el buen ritmo de los tiempos o fases de la reunión. Es decir, aquí si se reúnen y van a comer juntos algo, cuando sea presencial, o sea, ¿cuál va a ser el tiempo de oración? ¿Cuánto va a ser el tiempo del estudio? ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar a la fraternidad? Pues ese balance entre todas estas cosas es muy importante, cuidar esos tiempos. Bueno, también no suspendas la reunión por cualquier razón. Esto pasa mucho, nos pasa muchas veces, ¿no? En el sentido de que, pues, algo sucedió y somos 5 personas y llegamos 2 o 3 y decimos, no, pues no vamos a tener la reunión, mejor la suspendemos, ¿no? Entonces, y así, pues entonces por cada cosa que ocurre vamos suspendiendo la reunión y esto a la larga va a ser en detrimento del grupo. No la suspendas por cualquier razón. Llegaron 3, ten la reunión con 3, ¿sí? A menos que sea algo que en lo que todos se van a involucrar, ¿no? No sé, falleció el familiar de algún hermano del grupo. Entonces, como grupo, suspendemos la reunión porque vamos a apoyar a nuestro hermano. O algo pasó en lo que podemos suspender para involucrarnos. Pero no por cualquier razón o porque no va a llegar 2 o 3. No, no. Tú ten tu reunión y esa constancia va a ayudar a la consolidación de ese grupo. Bien, continuamos también. Mantén comunicación constante con los miembros del grupo. Es importante ver cómo están. Ahorita con los medios tecnológicos es mucho más ágil, ¿verdad? ¿Cómo estás? Este mensaje, una llamadita, ya sea videollamada o llamada normal, en fin, mantente en contacto con los miembros del grupo y también, como ya hemos dicho, busca tu reemplazo y comienza a capacitarlo. Bien, ahora bien, no tengo ministerio de grupos pequeños, no tengo experiencia en grupos pequeños. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo hacer algo en este sentido? Ahí te van algunos consejos de cómo comenzar. Lo primero, muy importante. No arranques un ministerio de grupos pequeños sin tener una idea bastante clara y por escrito de la naturaleza, propósito y dinámica que tendrán los grupos en la iglesia local. Es decir, esto no es algo que sea como una moda. ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? Vamos, lo escuché de grupos pequeños, vamos a ponerlo en marcha, estoy entusiasmado con esto. Y
lo lanzamos, ¿no? Pero no sabemos cómo vamos a hacerlo, qué lugar va a ocupar en la estrategia general del modelo ministerial de la iglesia, qué dinámica vamos a llevar en los grupos, qué materiales vamos a estudiar en los grupos, cómo va a ser la secuencia, la dinámica que vamos a llevar, para qué nos van a servir los grupos. Todo esto tiene que estar muy bien pensado. Por lo tanto, ahora, si no tienes grupos pequeños y nunca has manejado grupos, lo primero que tienes que hacer es estudiar sobre el asunto y los principios generales y ver, ir explorando cómo esto aterriza en tu contexto ministerial, que es muy distinto al contexto ministerial de otros. Por eso es muy importante, no arranques sin haber pensado y repensado bien las cosas, ponerlas por escrito para que no haya las menos sorpresas posibles. Lo digo por experiencia porque muchos de nosotros nos lanzamos de esa manera y la verdad es que en el camino íbamos viendo cómo resolver los problemas que ahora viéndolo en retrospectiva pudimos haberlo pensado antes y atender menos problemas en el camino. Bien, una vez que ya tienes esto, ahora forma un equipo que se dedique a velar y cuidar el ministerio de grupos pequeños. Un equipo es muy importante, por lo tanto, establecer ese equipo que va a cuidar a los líderes, que va a dedicarse a desarrollar líderes, que va a llevar esa administración de los grupos, de los materiales, todo esto. El ministerio en nuestra iglesia más grande que ocupa a más personas es el ministerio de grupos pequeños. Es el que engloba a muchas personas trabajando porque esa es la columna vertebral de la enseñanza en la iglesia, los grupos pequeños. Así está el modelo ministerial que manejamos. Pero es muy importante tener ese equipo y estar, constantemente pues supervisándolo, ayudándolo y guiándolo. En nuestro caso particular, uno de nosotros tres como pastores tiene esta encomienda particular de ser el pastor encargado de ver todo lo referente a los grupos pequeños. Así que allá está el pastor Nogueda, ese es nuestro pastor de los grupos pequeños, vamos a decirlo así, ¿no? Bien, también comienza, ya tengo mi grupo, ya tengo mi equipo, ya tengo todo, bueno, ¿cómo arranco? Mi consejo es, comienza con un grupo piloto. Antes de lanzarlo a nivel iglesia, comienza con un grupo piloto que sea como un semillero de líderes de grupos pequeños. Si en tu iglesia nunca han tenido grupos pequeños, a lo mejor no tienen una idea de lo que es. O sea, tus futuros líderes no saben qué es a lo que los estás invitando, porque nunca han estado en un grupo pequeño. Por eso es muy importante darles la experiencia de un grupo pequeño. Por lo tanto, invierte, yo diría, 6 meses a un año con este grupo de futuros líderes antes de lanzarlo a nivel iglesia, con este grupo de líderes, darles esa experiencia de lo que es un grupo pequeño, de lo que se visualiza como un grupo pequeño en el contexto ministerial en el que estás, y darles esa experiencia cotidiana, semanal. Y luego es entonces que ya puede ser un lanzamiento masivo de los grupos pequeños porque ya tendrás tus líderes también, no solo capacitados, sino también con la experiencia de lo que se espera de ellos. Y esto va a ser muy, muy ágil. Y nuevamente lo digo por experiencia, lanzamos muchas veces grupos pequeños nosotros, o sea, el sistema, sin estar preparados con los líderes y siempre veníamos atrasados con esto. Teníamos más necesidad que líderes. Así que es importante preparar a los líderes y darles esa experiencia. Y luego en la premura, pues poníamos líderes que no habían tenido la experiencia y aunque tenían conocimiento, no replicaban un grupo pequeño como los que queríamos pues fomentar, ¿no? Sino replicaban algún otro modelo de grupo que ellos habían vivido. Así que es muy importante que tú les des esa experiencia vivencial por un tiempo a los futuros líderes. Luego, también comienza a crear, una cultura de grupos pequeños en la iglesia. Si no hay grupos pequeños en tu iglesia y es algo que vas a empezar, hay que crear esa cultura, ¿no?
Así que empieza a hablar de grupos pequeños. Cuando prediques, habla de grupos pequeños. Los ancianos deben estar en grupos pequeños. El pastor debe participar en grupo pequeño, ¿no? Entonces, cuando estés dando un ejemplo, el otro día en mi grupo pequeño estábamos hablando como manera de testimonio. O sea, todo este lenguaje de los grupos pequeños debe empezar a incorporarse a la cultura de la iglesia. Y pues debe ser, empieza a dar testimonio de personas que están en grupos pequeños, haz pequeños videos, compártelos, en fin, tú eres mucho más creativo que yo, pero empieza a, digamos, a hablar de los grupos pequeños y a crear esta cultura de los grupos pequeños en la iglesia. Capacita continuamente a los líderes. Muy importante esto, los líderes deben estar en capacitación continua. No bajemos la guardia en eso. Los líderes que ya están y los nuevos líderes y los prospectos de líderes. Necesitamos estarlos capacitando continuamente. Y por último, muy importante, cuida celosamente lo que se estudia en los grupos pequeños. ¿Se acuerdan que les conté que nosotros éramos los que enseñábamos? Bueno, cuando nosotros los pastores enseñábamos, pues teníamos control de qué estaba estudiando o escuchando la iglesia. Cuando empiezan los grupos pequeños, te lo advierto, una de las cosas que ocurre es que no puedes estar en todos los grupos. Y tarde o temprano, pues no vas a saber qué está pasando en cada uno de los grupos. Vas a tener que confiar en el Señor y en dos cosas, y cuidar dos cosas. Uno, cuidar a tus líderes, capacitarlos, amarlos, guiarlos, ¿verdad? Y número dos, cuidar qué se enseña en cada grupo. Por lo tanto, los materiales deben ser provistos por la organización y no que cada grupo pueda escoger lo que le venga en gana, por así decirlo, lo que desee. Es decir, sí puedes tú dar opciones de estudio, pero que vengan de una revisión consciente de lo que se quiere enseñar, ¿sí? Y también se aceptan sugerencias, por supuesto. Si alguien quiere estudiar cierto material, puede venir, se revisa, se hacen las observaciones pertinentes y puede estudiarse. O bien se puede decir, hermano, esto no va de acuerdo con la doctrina reformada nuestra, por lo tanto, no vamos a enseñar este material. Es contrario a lo que nosotros enseñamos. X o Y cosas como esta, ¿no? Así que, pero de cualquier manera, los únicos, entre comillas, controles que puedes tener es quién enseña y dos, qué enseña o qué se está enseñando a través de los líderes y a través de los materiales, porque no vas a poder estar en todos los grupos y pues vas a tener que confiar en el Señor y que Él está haciendo su obra también en ello. Así que pues esto es lo que quería yo compartir de grupos pequeños, mis hermanos. Espero que sea de bendición para ustedes, que sea de estímulo. Y pues en un rato más también tendremos un tiempo de preguntas. Y con mucho gusto, pues también podemos contestarles o enredarles un poquito más de lo que ya les hemos enredado. Ha sido un gozo verdadero el poder haber estado con ustedes en este tiempo. Mañana también continuaremos a las 11 de la mañana con el último mensaje. Pues ha sido un privilegio. Y la verdad es que me he quedado con las ganas de visitarles y ojalá que el Señor tenga en sus planes el que un día nos veamos de manera personal y podamos seguir creciendo y aprendiendo unos de otros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que vivamos como comunidad de gracia, como lo que somos, la iglesia del Señor, la comunidad de gracia de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes.